nada, esperamos que la gente que nos ha seguido en estos estudios, todos los estudios están aquí en mi página de Facebook, pero si los quiere ver también, no están todos, pero hay varios en la página de YouTube de Apóstol Ricky Rosado. Hoy terminamos con el capítulo 21 de Juan. Ha sido una experiencia tremenda estudiarlo, pero yo me tengo que poner el micrófono, no me lo pongo, es más, soy bien lejos. Por allá. Está entrando bien ahí, ¿verdad? Estaban oyendo. Ahora me están oyendo bien. Capítulo 21 de Juan. Ya creemos que la tecnología es tan avanzada que no necesitamos. Qué bueno es Dios. Amén. Bueno, vamos ahí al verso 1. Ya usted sabe que ha habido varias apariciones del Señor. La primera fue a María Magdalena, en la tumba misma. Después se le presentó a 10 discípulos y a la María en la casa de uno de los discípulos, se cree, o donde fue el aposento donde tomaron la Santa Cena, ¿verdad? La cena pascual. Y luego se apareció por segunda vez, siempre con las puertas cerradas, él entraba, y ahí estaba Tomás, fue la experiencia de Tomás. Hoy vamos a ver otra aparición más, en los 40 días que Jesús estuvo en esas apariciones, y vamos a estudiar sobre esto, ¿verdad? En el capítulo 1, dice, después de esto, de esas apariciones, ¿verdad? Y de las palabras que el Señor dijo del poder que le había dado para perdonar pecados, para liberar, para salvar. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, voy a leer la historia y después voy a entrar en detalle. Tomás llamado el Dídimo, dijimos que Dídimo es gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Juan y su hermano Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vosotros, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y eso sí que es frustrante para un pescador, toda una noche y no pescar nada. Pero vamos a leer algunas cosas y después volvemos a la lectura. Antes de su crucifixión, Jesús le había dicho a sus discípulos que después que resucitara de los muertos, él iría delante de ellos a Galilea. Eso está en Mateo 26:32, Marcos 14:28. Por lo tanto, las escenas de los sinópticos después de la resurrección se refieren al encuentro del Señor en ese lugar. Pero Juan es el único evangelio que detalla la escena en el mar de Tiberia. Por eso es bien significativo esto, uno lo va a encontrar en los otros 3 evangelios, donde Jesús se les manifestó, se les reveló otra vez a sus discípulos, y otra vez ya esta sería la 4ª ocasión, ¿verdad? Contando la de María Magdalena. Este lenguaje indica que él no estaba continuamente visible entre la resurrección y la partida final, era esporádicamente que aparecía, ¿verdad? Por lo menos lo que nos registran los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, ¿verdad? No significa que no se haya revelado en otra ocasión, pero lo que nosotros tenemos como dato, ¿verdad? Él se revelaba a los suyos solamente cuando era necesario para sus seguidores tener una experiencia con él, ¿verdad? Se manifestó de esta manera, dice, después de esto, sería después de su resurrección o de las palabras que encontramos en el capítulo 20, que ya yo le expliqué eso en la introducción, ¿verdad? 7 de los discípulos estaban juntos, ya mencioné quiénes eran esos discípulos, a pesar del hecho de que estos hombres habían visto y hablado con su Señor resucitado en 2 ocasiones distintas, excepto Tomás que estuvo en una, todavía era como ovejas sin pastor, todavía ellos no estaban del todo claros qué iban a hacer. Y por eso es que vamos a ver la reacción natural de Pedro y de ellos, pues vámonos a pescar, ¿verdad? En lo que decidimos qué va a pasar con nuestras vidas. Estaban en una incertidumbre. Era natural que pensaran en su antigua ocupación, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores de oficio.
De modo que pues se fueron a hacer lo que sabían hacer, como algunos dicen, para distraer la mente, ¿verdad? Y para pues producir algo de dinero también. Vamos nosotros también, los discípulos parecían haber regresado a sus labores comunes, esperando con calma una señal que les indicara lo que les depararía el futuro. Entraron en una barca y la mejor pesca para los pescadores durante la noche, ¿verdad? Pero aún con el tiempo favorable, aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, en inmediato contexto con la llegada de la luz verdadera, que es Jesucristo, se presentó Jesús en la playa y Jesús no fue inmediatamente reconocido. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Acuérdense que ellos están allá regresando, frustrados, no pescamos nada. A lo lejos ven una figura, oyen a alguien que les habla, pero no reconocían, ¿verdad? Y que no podían reconocer, ¿verdad? Porque la luz era opaca del amanecer o una tiniebla en el lago, pero nada de eso es necesario tener en cuenta, ya que Jesús se reveló a sí mismo como él quería y de acuerdo a la necesidad de sus seguidores. El Señor resucitado no era reconocible si él no se manifestaba, ¿verdad? De modo que ellos están allí en una conversación con una persona que está en la playa, a lo mejor uno que otro, como Juan diría, caramba, ese como que es el Señor, pero no quiso argumentarlo, ¿verdad? En ese sentido. Entonces Jesús inicia una conversación con una pregunta y les dice, muchachos, no han pescado nada, ¿verdad? Y ellos le respondieron, no. Para mí ese no es de dos formas. Un no de frustración, no he pescado nada. O un no de molestia, no. Usted tómelo como usted se sienta, ¿verdad? Más identificado. La cuestión fue que el Señor Jesús le dio unas instrucciones y les dijo, echad la red a la derecha de la barca, del botecito, y hallaréis. Ay, el Señor es un experto haciendo milagros, hermano. Y va en contra de lo que la ciencia o la naturaleza pueda decir. Entonces, después de eso, ellos echaron la red y no la podían sacar. Estamos hablando de casi 7 hombres allí. Y les dio trabajo sacarla. Sin embargo, esta sería, según algunos comentaristas, la segunda pesca milagrosa de peces. La primera está en Lucas capítulo 5, del verso 5 al 11, teniendo en cuenta el hecho de que el autor de este evangelio, el discípulo amado, recordará este momento de reconocimiento cuando él dijo, es el Señor. Cuando Juan oyó las palabras y vio lo que ocurrió, dijo, no queda duda de que yo estoy viendo allí es el Señor. Ese es el Señor. ¡Wow! Cuando hizo esa expresión que dijo que es el Señor, Pedro ni corto ni perezoso, ¿verdad? En este episodio, Juan y Pedro se ven en su verdadero carácter. Juan era profundamente perspectivo, un genio espiritual, un visionario, ¿verdad? Quien vio a Jesús en el milagro. Fue Pedro un líder impetuoso, vehemente, llamante, entregado, quien se encarreró hacia la costa y se puso la ropa porque como pescador estaba casi desnudo allí en paños menores, podríamos decir, porque está pescando solo entre hombres. Y allí se lanzó al mar.
¿Te acuerdas que Juan y Pedro salieron para la tumba juntos y Juan llegó y se paró y Pedro se metió adentro? Pedro es el tipo impetuoso, ¿verdad? El que se entrega completo. Juan es más calculador, pero sabía que aquel era el Señor. Y eso nos demuestra a nosotros que hay diferentes clases de personalidad. Y uno no es más que otro, ni menos que otro. Cada uno tiene un estilo, una personalidad. Uno es efectivo en un área y el otro es más efectivo en la otra área. Según la necesidad de las circunstancias, Dios usa su gente, ¿verdad? Pero todos somos necesarios e importantes, por eso es que somos un cuerpo. Entendamos eso, ¿verdad? Y respetemos eso. Porque es importante que sepamos que todos somos necesarios, importantes y somos un cuerpo. Por lo tanto, esa palabra de Juan es el Señor, fue importante. Siguiendo a Pedro, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Acuérdense que esta es la red que se rompía. No se rompió porque era otro milagro. Aleluya. En ese lugar vieron brasas puestas. O sea, que mientras Pedro venía nadando y los demás venían remando y bregando con los peces, brincando allí la red y la cosa, Jesús estaba con unas brasitas. Para mí es un milagro, porque el Señor allí, ¿cómo tan rápido pudo acumular brasa, encendió el fuego? Si no andaba con nada de eso. Póngase a pensar. Y estaba ahí, vieron las brasas puestas, un pez encima. Oye, si el Señor no andaba con redes, ni caña de pescar, ni nada, ni una NASA, ni nada. Jesús le hizo así, me pitó. Hey, red snapper, de 12 libras, ven para acá. Y el pez vino y se tiró a los pies de Jesús. Es lo que yo puedo imaginar. Si puede pescar 153, ¿por qué no puede pescar uno para allá? No le dijo a Pedro en cierta ocasión, vete y pesca. Y ahí en ese pez que tiene dinero y vas a pagar por ti y por mí. Y yo no creo que tenga monedita para pagarlo. Ellos tienen que aportar bastante. O sea, que no era cualquier clase de pez que tenía bastante, ¿verdad? Dinero para poder suplir la necesidad. Dinero creativo, ¿verdad? Entonces estaba allí el Señor con un pez encima de la brasa allí, horneándolo, y pan. Bueno, pero si había multiplicado pan y peces, no podía usted crearlo, ¿verdad? Jesús los invitó, traed de los peces que acabáis de pescar. En otras palabras, este es el mío. Ahora ustedes con lo que tienen ahí se hacen el suyo. Y Pedro tomó la delantera y se dirigió al bote y sacó de la red a tierra llena de grandes peces. ¿Y cuánto habían? 153 peces. Yo no sé qué motivo tiene que nos señale la Biblia el detalle de 153. Bueno, podría ser para decir que eran muchos, pero es que con decir que la red se rompía y que pesaba y que casi no podían con ella, pues para mí ya hubiera pensado que eran decenas de peces. Pero estudiando, hay comentaristas que hacen señalamiento y me pareció que es bueno señalarlo. Que en el mar de Tiberia, en aquel entonces se habían identificado clases de peces y habían ese número, 153 especies de peces. Para que el milagro sea todavía más impactante, tenían una variedad de peces por cada especie que había en el mar de Tiberia. Hasta ese detalle se puede señalar como algo extraordinario. ¡Wow! O sea, que es una nota que es buena para considerarla, ¿verdad? Por lo tanto, los griegos creían que había 153 clases de peces en el mar de Tiberia. En consecuencia, los discípulos hicieron una perfecta pesca, simbolizando así la universidad del Evangelio.
Acuérdate que lo iba a hacer ahora pescadores de hombres. Y estamos para pescar de todas las genealogías, de todas las especies, de todas las razas, de todos los lugares. El evangelio será predicado en los confines de la tierra, ¿verdad? Entonces, Jesús le dijo, vengan, tomen el desayuno. Acuérdense que era por la mañana. Y esa palabra desayuno, que aunque no está ahí registrada en el evangelio, la tengo en el comentario. Yo recuerdo que cuando yo fui a Israel, me levantaba por las mañanas en el Hotel Hyatt a desayunar. Había el desayuno americano, pero había el desayuno de allí de Jerusalén. Oye, y había pescado. Ellos, todas clases de pescado. Y había uno hasta con especias fuertes ahora. Yo no, esa hora no me lo no. Nosotros no estamos acostumbrados, pero ellos sí. Allá se desayuna pescado por la mañana. O sea que es parte de esa dieta, por decir, mediterránea, ¿verdad? En alguna manera, ¿verdad? Entonces, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ellos estaban tan impactados. Oye, yo también, yo no los culpo. Yo también estaría súper impactado. Sabiendo que era el Señor. Entonces Jesús presidió la comida, como era la costumbre, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, ¿verdad? Algunas personas piensan que esto tiene que ver con la Eucaristía, pero no necesariamente, ¿verdad? Podemos tomarlo de ese punto de vista. Luego sigue ahí diciendo, Juan notó que era ya la tercera vez, lo anotó, Juan fue específico en esto, que era la tercera vez que se manifestaba, pero yo como maestro de la palabra quiero señalar que son 4 veces, porque él no está contando la experiencia de María por la costumbre que ellos tienen, que quería dejarlo en el formalismo que eran los discípulos, pero la realidad es que la primera persona que el Señor se le presenta es a una mujer, a María Magdalena. Eran 4 apariciones contabilizadas en el Evangelio de Juan. Cuando estemos en los otros evangelios, veremos algunas otras más, ¿verdad? En ese sentido. Por lo tanto, era ya, según Juan, la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces ahora comienza la experiencia de Cristo ministrándole específicamente a Pedro. Hay una parte aquí para Pedro y para Juan. Entonces empieza ahí, él se dirige a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La palabra me ama es agapa, o amor, del amor de Dios, con un amor de creyente, ¿verdad? Más que estos. Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro habla en el estilo de amistad, de hermano, de hermandad. Entonces, vuelve el Señor a preguntarle, ¿verdad? Cuando comienza a decirle, en esa segunda exposición, mire el que le dice, respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Le hace un llamado, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. O sea, le está llamando con el nombre de pila. Acuérdese que antes tu apellido era el nombre de tu padre, para efectos de la genealogía. ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta
mis ovejas. Vamos a hablar algunas cosas sobre esto. ¿Por qué 3 ocasiones el Señor le hizo la misma pregunta? Bueno, voy a explicar varias cosas sobre eso. Número 1. ¿Cuántas veces Pedro negó al Señor antes que el gallo cantara? 3 veces. Por lo tanto, Jesús estaba ministrando sanidad interior a Pedro. Jesús lo había perdonado, pero a veces el Señor estableció el perdón, pero nosotros no lo asimilamos y cargamos heridas de nuestra vida. Y eso no nos ayuda a estar completos en Él. No porque el Señor no haya hecho una obra a favor nuestro. Es que nosotros no la hemos entendido, comprendido o recibido. Entonces, 3 veces tuvo que el Señor traer afirmación. Una declaración para que Él se viera involucrado afirmándolo. Señor, Pedro, por tu nombre, por tu apellido, ¿me amas? ¿Me amas? Y él tuvo que ir contestando, eso lo fue liberando, lo fue sanando. Al final se entristeció porque dijo, ¿estará desconfiando de mí? No, le estaba restaurando. Por eso hay ciertos mensajes que uno tiene que oír, ciertas palabras que uno tiene que recibir, ciertas experiencias que nos llevan a un acto de humillación y de contrición, porque un corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Entonces hay procesos que te ayudan a reflexionar, pero te ayudan a sanarte. Por lo tanto, estaba ministrando sanidad interior. Pero además de sanidad interior, le estaba haciendo el llamado a que se consagrara como el líder apostólico. No es que los demás no iban a ser líder, pero alguien tiene que ser el jerarca, ¿verdad? El líder máximo. Todos eran importantes, necesarios, todos tenían un liderazgo que desarrollar, eran apóstoles, pero alguien tenía que tener el llamado de tener el batón, ¿verdad? Para hacer las decisiones final y firme. Y entonces le estaba llamando, lo estaba retando en el llamado. Y le dio instrucciones, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, o sea, ministralo, ámalo, vas a tener que ceder tu carácter. Habían tantas cosas involucradas en esta administración del Señor ahí con Pedro, que es poderoso lo que está pasando aquí. Este es el llamado a ser el apóstol de los apóstoles, ¿verdad? Y termina diciendo, apacienta mis ovejas, y luego dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quiera. Naturalmente la vida es así. En la juventud uno brinca, salta y toma decisiones y brinca, pero cuando ya estás llevando más viejito, a veces te van a llevar a los sitios. ¿Verdad? No tiene la misma agilidad. Pero no le está hablando necesariamente, está haciendo una ilustración natural para llevarle una enseñanza espiritual. En otras palabras, por mucho tiempo tú tomaste decisiones, pero ahora vas a someter tu carácter a la voluntad mía y de mi Padre. Y ahora vas a hacer el ministerio. Porque el hecho de que tenía autoridad también tenía una gran responsabilidad. Y la responsabilidad dependía de lo que Dios le iba a exigir que hiciera. Entonces, no podemos descartar, nos gusta a veces el poder, la autoridad, tener el derecho, mandar, pero tú eres el responsable. Entonces, sigue el verso diciendo, esto dijo dando a entender con qué muerte le había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Porque también, acuérdese que iba a morir. De hecho, Pedro se cree, en la historia se narra que murió crucificado también. Lo que pasa es que él no, dijo, yo no soy digno de morir con mi Señor, y murió con la cabeza hacia abajo.
Así es más o menos en la cosa. Entonces, ya en la parte final dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Acuérdense que Juan es el escritor y casi nunca usó su nombre de como Juan, sino que daba descripciones para hacerlo más, a lo mejor para no darse el protagonismo, sino demostrar humildad, ¿verdad? Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que había preguntado en la cena, quién es el que te ha de entregar? ¿Sabes? Dio todas las descripciones de Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, tú me has dado a mí una encomienda tan y tan grande. Y Juan, que estuvo contigo, que fue el discípulo amado, que estuvo contigo tan cerca en la cruz, que está cuidando a tu mamá. En otras palabras, yo pensaba que Juan iba a ser el líder máximo. ¿Y qué de este? A veces nosotros nos metemos en lo que no incumbe. Vamos a una palabra fina, ¿verdad? Para no perder la etiqueta aquí. En lo que no es nuestra pertinencia. Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Si quiero que yo quede. En otra versión dice, si quiero que yo quede hasta mi venida, ¿qué a ti? Y esta escritura, a veces la leemos así a lo rápido, pero tiene una profundidad tremenda. Por ejemplo, las escuelas de la escatología, los futuristas, pues esta es una de las escrituras que más trabajo le da entenderla, bajo el concepto del futurismo. Para los preteristas, pues esto es maná del cielo. ¿Por qué? Porque ¿en qué mente podría pensar, aunque Dios todo lo puede, pero vamos a usar la parte, ¿verdad?, de que Juan quedaría vivo hasta la venida del Señor, que llevamos por 2000 y pico de años. Ahora, ¿qué explicación tiene esto? Yo lo dejo para análisis de todo. En los estudios bíblicos hay momentos que el que enseña abre la audiencia para análisis de todo y la gente llega a sus propias conclusiones. ¿Qué explicación tendría esto de lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro? Estaba diciendo dos cosas. No va a morir como tú. Esa es una. Dos. Va a quedar hasta mi venida. ¿Y qué usted quiere decir, pastor? Bueno, según los preteristas, en la escatología hay una escuela que dice que en el año 70 hubo la destrucción de Jerusalén por el general Tito y ahí vino la venida del Señor. Si usted busca todos los discípulos y apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, todos murieron. Hasta Pablo, en el 60 y pico. El único que se cree que estaba vivo en la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis, fue Juan, el discípulo amado, porque a él lo desterraron a esa isla, como si lo hubieran mandado allá a Culebra a vivir. Y allí pasó sus últimos años y él no vio muerte de mártir. Pero sí estuvo cuando pasó lo de Jerusalén y la venida del Señor, según la escuela de escatología del preterismo, especialmente los full preteristas. Por lo tanto, le dejo eso a su consideración para que entienda que Juan fue el que tuvo una excepción a todos los demás que
murieron como mártires o murieron bajo persecución, y él lo único que experimentó es esa estadía allí, escribiendo el Evangelio, las epístolas y escribiendo, ¿verdad?, en ese sentido. Por lo tanto, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate y sígueme tú. Que yo te llame. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Así lo interpretaron entre ellos. Juan no va a morir. No, Juan no iba a ver la muerte de Marte. Iba a vivir la largura de días. Y se iba a disfrutar todo el Apocalipsis, todo lo que escribió. En ese sentido. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Necesitaríamos andar con, mire, bueno, hace unos años atrás tendríamos que andar con un carretón cargando todas las Biblias, ¿verdad?, y todas las enciclopedias. Ahora con estos sistemas las cargaríamos aquí, ¿verdad? Pero para leerlo sería, wow, nos tomaría mucho tiempo. Entonces hay cosas que sí ocurrieron, que sí pasaron, pero nos las dejan a la imaginación. Nada, yo agradezco al Señor, espero que esta enseñanza del Evangelio de Juan les haya ministrado, les haya bendecido, les ayude a entender mejor las enseñanzas de Jesús. Ahora vamos a mover la cámara, comenzando el miércoles que viene, a enseñar cómo lo vio Mateo. Y cosas que están en el libro de Mateo que no aparecen en Juan, ¿verdad? Y vamos a tener esa experiencia. Entonces, la semana que viene introducimos, hablamos bastante de introducción y de temas parecidos, y comenzamos a ver algo allí. Básicamente el capítulo 1, la parte final, porque es una genealogía y no vamos a meternos en eso tan tedioso, ¿verdad? Porque nosotros no somos exégetas de la cultura judía. Pero que Dios añada bendición a su palabra. Espero que hayamos dicho le edifique y que sea más que bendecido. Seguimos orando y creyendo la palabra del Señor. Recuerde que estamos los domingos aquí a las 10 de la mañana en nuestro templo, y nos puede seguir en esta página para que vea el servicio, ¿verdad?, del domingo. Nada, la gente de Fe y Gracia siempre ofrendamos, siempre damos nuestras ofrendas y diezmos. Lo puede hacer a través de CFC Fe y Gracia Bayamón, o entrar a la página de la Iglesia Fe y Gracia de Bayamón, el Centro de la Familia Cristiana. Ahí hay otras formas y maneras, instrucciones de cómo puede hacerlo. Que Dios añada bendición a sus vidas, que le edifique el Señor, sean más que bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.